Esta es una revolución de las conciencias. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, buenos días. Primero, quiero preguntarle, los empresarios, sobre todo el sector automotriz, acerero, también cementero, están muy preocupados por esta crisis del petróleo, que además de los buques de gas que están trayendo para activar las centrales eléctricas, ¿qué más va a hacer su gobierno para garantizar que no se detenga la producción y que pues terminen estos paros técnicos que están elaborando ante la falta de gas para echar a andar estas industrias? Pues vamos a continuar garantizando el suministro de energía eléctrica. Yo creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas. Ellos están informados de lo que está sucediendo y en el caso de México hemos avanzado en resolver el problema. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues se está consiguiendo gas licuado, estamos echando a andar todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro. Yo espero que pronto ya se regularice la situación. ¿Tienen algún estimado del impacto económico que va a tener estos paros técnicos? No, pero creo que no va a ser mucho. Pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas. No todas, además. Desde luego, se exagera un poco por parte de la prensa mexicana para no señalar a ningún medio, porque sería de mal gusto. Diría que en general, okay. O sea, la prensa, ¿no? Con honrosas excepciones, pero es muy notorio el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros. Entonces, en este tipo de cosas, ayer lo mencionaba yo, los dueños de los medios de comunicación, algunos tienen hasta casas, residencias en Texas, y estoy seguro que no tienen luz en sus residencias. Y no contextualizan lo que sucede en el país. Hay gente en Houston que está padeciendo porque no tiene luz, pero llevan ya días y estamos deseando que mejore la temperatura en Texas para que no sigan padeciendo por la falta de energía eléctrica, por la situación de la escasez del gas, de cómo se han congelado todas las instalaciones de gas. Se declaró una situación de emergencia, algo nunca visto
en Houston, en estas ciudades de Texas, pero aquí la prensa, ¿no?, que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. Bueno, en este caso no hay ningún ataque, ¿o sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro, en el caso del Universal es diario. No comparto su opinión. Es constante. Y en el caso de el Reforma lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón. Además, yo respeto Yo también lo respeto. Tu punto de vista, aunque también no lo comparto. O sea, pero esa es la realidad. No tenemos por qué, además, profundizar en el asunto, pero si pongo las 8 columnas o la primera plana del Universal, a ver, ¿por qué no la pones? Es sobre esta preocupación que tienen Por los eso, industriales. la primera plana del Reforma, nada más para, no las he visto, ¿la pueden poner? O sea, pero lo mejor son las evidencias. Sí, mire, asfixia, crisis del gas a economía mexicana. Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura. Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la prensa amarillista. Juro que no había visto la primera plana, pero me lo imagino, porque el asunto con el Universal es que ya no hay el mismo trato que tenían con los anteriores gobiernos, cuando no eran opositores al gobierno. Y todo el periódico. Esto, hablando de periodismo, pues es una exageración. Es lo menos que se puede decir. Pero miren, la burla. A ver, súbele, porque a lo mejor encontramos otros. Súbele, ¿ya no hay más? Mínimos de contagios. O sea, también corrigiéndonos la plana. ¿A dónde está Loret? ¡Ah! Que por cierto era que lo veo. No ha aceptado la propuesta que le hice. Es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya en Palenque se hacían para que en la quinta de Palenque que me heredaron mis padres pues aumentara de precio, es decir, que obtuviera plusvalía. Es una hectárea con una casa. Entonces le mandé a decir, y aprovecho para recordarle, de que hiciéramos un trato, que le cambiaba
lo que iba yo a obtener de plusvalía por su departamento de Miami. No me ha dicho nada, no me ha contestado. Se va a rayar con la plusvalía de la Quinta. ¿Pero qué dice? ¿AMLO qué? AMLO lincha desde la conferencia mañanera. AMLO lincha desde la conferencia mañanera todos los días. ¿Se sienten linchados ustedes? ¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica? Hablando de linchamiento, ¿quiénes son los profesionales del linchamiento? No de ahora, de siempre, profesionales del linchamiento. Acuérdense de este señor que hizo un montaje con García Luna, como una película en donde estaban deteniendo a unos presuntos secuestradores, a una ciudadana de origen francés. ¿Se acuerdan de eso? Que filmaron todo. ¿Eso no es linchamiento? ¿Esto es lo que es linchamiento? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? ¿Por qué se ve la paja ¿por qué se ve en el ojo ajeno y no la viga en el propio? Pero somos libres, ¿eh? No, insisto, aquí no va a ser como sucede en otros países o como era antes aquí. Pero se terminan los paros técnicos. Aquí está la respuesta. El sistema de Sintragas que opera Senagas ha mantenido la presión para que los usuarios industriales, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, mantengan la operación. Hoy, mediante la coordinación de Comisión Federal, Pemex, se continúa con el suministro y administración de gas. Pero esto no es lo sustancial. En el caso de este asunto que estamos tratando, podemos argumentar todo, informar todo. El problema de fondo es que el Universal está en contra de nosotros. Yo no lo veo así, presidente. Sí, yo lo veo, pero yo clarísimo. Respeto mucho su opinión, pero no lo veo así. Sí, y yo respeto mucho tu opinión y te respeto a ti. Y te diría que las diferencias las tenemos con los directivos, no con los trabajadores de los medios. Pero lo tengo clarísimo. Es que sexenio tras sexenio tenían un trato muy especial. Entonces ya cambiaron las cosas. Bueno, de este sexenio, ¿le puedo hacer mi siguiente pregunta? Sí, adelante. También hoy en el Diario Oficial de la Federación se da a conocer un acuerdo por el medio del cual usted crea la figura del gobernador de Palacio Nacional. Sí. Yo hay que preguntar primero cuál es la motivación de hacer esta figura y si ya pensó en el nombre de quién ocupará este cargo. Pues es algo que siempre ha existido aquí en Palacio, históricamente. Se le llamó en un tiempo gobernador
en otro tiempo se le llamó intendente, pero siempre ha habido alguien encargado de cuidar el palacio, que pues es un edificio histórico de todos los mexicanos, del pueblo de México. Nada más para refrescar la historia, ¿no? El presidente Juárez, cuando triunfa la República, cuando se expulsa a los extranjeros, cuando regresa después de su peregrinar por el país, decide vivir en lo que era la intendencia del imperio. De ahí vivió y murió aquí, como un hecho histórico. Con Porfirio Díaz, el gobernador, no, con Juárez también, el gobernador del Palacio con Juárez o con Lerdo. El gobernador del Palacio fue Manuel González, que luego iba a ser presidente de México. Manuel González, que siendo gobernador, eso es muy interesante, del Palacio Nacional, tenía relación con su compadre Porfirio Díaz, que estaba de rebelde y era su informante de lo que pasaba aquí en Palacio. Desde aquí le dice de que necesitaba saber cuándo iba a ser el estampido del Rayo, de una de esas revueltas encabezadas por Porfirio antes de llegar a la presidencia. No sé si cuando La Noria o cuando Tuxtepec, pero Manuel González fue gobernador aquí, compadre de Porfirio. Y acuérdense también ahora, por estos días, pues hoy estábamos hablando de que un día como ayer, de 1913, detienen al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez y al general Felipe Ángeles, a los tres, y los encierran en la intendencia del Palacio. Y ahí los tienen desde el 8 desde el 18 hasta el 23 por la madrugada, que es otra polémica de los historiadores, si es el 22 en la noche o es el 23 por la madrugada, y los sacan de la intendencia, pero los tienen desde el 18 hasta el 22 en la noche o 23 en la madrugada, y los asesinan en Lecumberri, en la intendencia. O sea, siempre ha existido un gobierno del Palacio. Entonces, como no se usaba el Palacio, porque todo se resolvía en Los Pinos, pues ahora necesitamos pues que se mantenga en buen estado, se cuide. Antes dominaba el Palacio el Estado Mayor Presidencial, pero ya ahora no hay Estado Mayor Presidencial. Entonces, por eso se creó la figura. Me preguntaron que si intendente, dije no, gobernador. Como de una vez también adelanto que va a haber un gobernador con esas características en las Islas Marías,
porque ya se recuperaron las Islas Marías y ahora es Muros de Agua, en homenaje a José Revueltas. Entonces va a haber un gobernador porque necesitamos que haya pues un encargado, un responsable. Pues en una compañera, en un compañero, pero no es un cargo político, es alguien que ayude a mantener este edificio que es la historia de México. Pues imagínense, aquí fue el asiento de los poderes en la época prehispánica. Pues aquí fue el asiento de los poderes durante 3 siglos de dominación colonial. Aquí despacharon los primeros presidentes luego de la independencia. Aquí se proclamó la Constitución Liberal de 1857. Aquí estuvo Maximiliano, Carlota. Aquí vivió, murió el presidente Juárez. Aquí estuvieron Porfirio Díaz. Aquí estuvo detenido el presidente Madero. Aquí estuvo Villa, estuvo Zapata, se sentó Villa en la silla presidencial. Zapata no quiso sentarse porque expresó que la silla presidencial estaba embrujada. Por eso cuando llegué, lo primero que hice fue darle una limpia, pedir que le dieran una buena limpia. Esa es la historia. Yo no sé por qué, bueno, todos tienen sus motivos, ¿no? Pero no se utilizaba el palacio. Y lo que estamos haciendo ahora también es cuidando toda la parte histórica y todo lo que estaba impactado ya por el Estado Mayor Presidencial, con las pinturas de Hacienda, que son patrimonio de todos, con los muebles que habían, sobre todo en Los Pinos. Se están arreglando oficinas para que la zona histórica del palacio se conserve bien, los pisos, los techos, todo se cuida. Entonces sí necesitamos alguien que administre, que cuide. Por ejemplo, en todo lo que es la fachada del palacio, la cantera es especial y no se puede limpiar si no hay autorización de antropología, porque es un monumento histórico y además porque se desgasta. Por eso a veces ahí están las pintas, hay que esperar a que autoricen las puertas, todo tiene un valor histórico de primer orden. Pues esa es la respuesta. Claro.